Powers, pues en esta ocasión estamos muy contentos en este nuevo capítulo de Amigos con Power. Y pues bueno, tengo una invitada de lujo este día porque ustedes lo pidieron. Y bueno, pues ella es Daniela Caroni. ¿Cómo estás, mi Dani? Muy bien, Pau, gracias por la invitación, de verdad, encantada. De verdad que te lo agradecemos. Dani es abogado especialista en temas de derechos humanos, ¿no? Y ella viene de Venezuela. Entonces, ustedes nos solicitaron, oye, Pau, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo cambio de gobierno? Tenemos mucha expectativa, tenemos mucha esperanza algunos, tenemos mucha ilusión otros, tenemos por ahí pues muchas dudas, ¿por qué no? También otro sector de la población. Y bueno, si bien nuestra chamba ahorita no es decir esto va a pasar, no va a pasar, no lo sabemos. Exacto. ¿Verdad? No hay que adelantarse. Pero ustedes nos solicitaron que hiciéramos una entrevista con amigos venezolanos para que nos platiquen y nos compartan cómo fue su experiencia cuando ellos tuvieron un cambio de gobierno también muy importante, sí, y qué es lo que los ha llevado a estar como están ahora. Y pues a lo mejor poder aprender ciertos puntos, no, porque no podemos decir que sea lo mismo de ninguna manera, ¿no? Ni predecir si va a ser algo similar o no. Nosotros vamos de antemano pues con la idea de que nos vaya padrísimo, de que sea un cambio muy positivo para nuestro país. Tenemos mucha esperanza, mucha confianza, pero sí tenemos que aprender en cabeza ajena y poner atención a lo mejor a ciertos poquitos que pudieran pasar. ¿No? Sí, sí, sí. Platícanos, vamos como dice por ahí Jack el Destripador por partes, ¿no? A ver, tú más o menos, tú ya votabas, no votabas cuando fue el cambio de régimen, me imagino que no, porque pues estás muy chiquita. Okay. No, la verdad no votaba. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, yo tan solo tenía 13 años. Okay. Hoy ya tengo 31. Pero parece sacar la cuenta. Ya pueden sacar la cuenta de cuántos años han pasado. Okay. Miren, siendo objetiva, los primeros años no fueron tan duros, no fueron difíciles, venía un cambio, todos los venezolanos estaban en la expectativa de que iba a ocurrir, pero pues ya el discurso sonaba un poco intenso. O sea, cuando digo intenso me refiero a un discurso que probablemente acogía a mucha gente, digamos, de todos los sectores de la población, porque no suelo ser clasista ni me gusta ir a extremos, ¿no? Pero estos discursos se vuelven demagogos, se vuelven populistas y a final de cuentas, en lugar de incluirte, lo que hacen es excluirte. Así es. Porque la situación de Venezuela en realidad, hoy por hoy, está insostenible. Sostenible. Ahora, ustedes venían de a lo mejor un sistema de gobierno en el que estaban quizás hartos de que era pan con lo mismo, de que había como mucha malos manejos de parte del gobierno. Por ejemplo, aquí en México nos quejábamos mucho pues de los otros partidos que siempre han sido los que habían tenido pues el poder aquí en México y pues de todos los abusos y de los robos y de pues muchas cosas, malos manejos, ¿no? ¿En Venezuela venían de una situación similar? Indudablemente, veníamos de 40 años en los cuales dos partidos hicieron, digamos, hicieron de Venezuela su casa. Hicieron un famoso pacto, pacto de punto fijo. 4 años Acción Democrática, 4 años COPEI. En efecto, le hicieron mucho daño al país y las consecuencias hoy por hoy son terribles. Yo creo que son peores, son detestables lo que estamos viviendo. Nunca lo habíamos vivido. Pues creo que lo peor que está pasando en Venezuela es el tema de la carencia de alimentos, de la carencia de insumos médicos. Ponos un ejemplo claro, sí. Dani, porque muchos de nuestros amigos acá pues tenían la expectativa, obviamente no estamos diciendo para nada que esto se va a transformar en Venezuela, queremos ser claras, ¿no? Simplemente estamos retomando una experiencia real de cómo se vivió, cómo fue la transformación allá y para que nuestros amigos de México tengan una idea de cómo lo pasan allá, o sea, que se dispara la inflación o en qué momento es que la gente se vuelve tan problemático esto de poder comer como Dios manda, de poder tener el derecho a comprarte tu ropa. ¿Qué pasó? El tema en Venezuela con este elemento fundamental es que el gobierno, y por eso les digo y los insto
a no creer en esas medidas milagrosas. Los milagros existen, pero cuando tienes fe y le pides a Dios y haces para lograr eso que tanto pides. O sea, no puedes quedarte dormido ni puedes pretender que un gobernante venga a solucionarte los problemas. ¿Qué pasa en Venezuela? El gobierno empezó a controlar todas las importaciones, las divisas. Nosotros tenemos un control cambiario súper agresivo. No tenemos acceso a dólares, como que tú dices, voy al banco y cambio bolívares, que es la moneda venezolana, por dólares. Pues no, eso no existe. Para tú adquirir dólares, o los adquieres en mercado negro o definitivamente tienes que pasar un proceso súper largo y un poco torturador a través de la banca pública e intentar conseguir dólares, que probablemente si los necesitas urgentes no los vas a encontrar. A medida de que empezaron estos controles radicales, obviamente acceder a la comida, que todo lo importamos, porque Venezuela no produce, o sea, Venezuela solo produce petróleo, porque no somos capaces de producir los alimentos que consumimos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay que importar. Cuando hay que importar, ¿qué moneda necesitas? Necesitamos dólares. Al necesitar dólares y todos estos, digamos, todas estas trabas que estoy diciendo, imagínense las consecuencias garrafales que generan para un empresario poder importar. Es casi imposible. Entonces, eso hace que la economía, al estar controlada y al haber demanda, entonces, ¿qué hace? Precios se disparan. Claro. Además, tenemos un manejo improvisado de la economía venezolana. Improvisan, o sea, a diario improvisan. Pues cualquier cantidad de ejemplos podría darles, de verdad. Y por ejemplo, entonces en el caso de los empresarios, ¿qué es lo que pasa? ¿Es cierto que de pronto hubo algo referente a las expropiaciones o qué? Platícanos. Sí, con el tema de las expropiaciones, Chávez llegó y prometía, ojo, en su discurso decían que la empresa privada iba a continuar, que no iban a haber expropiaciones, que eso no estaba dentro de sus planes políticos. Que iba a apoyar a los empresarios. Efectivamente, efectivamente. De hecho, pueden buscar, mis amigos mexicanos, en YouTube, hay muchísima información, discursos de Hugo Chávez en el año 98, 99, aquello era la gloria, era lo mejor que nos iba a poder pasar a los venezolanos que Chávez fuese presidente. Y pues miren, hoy día representa la peor desgracia. Expropiaron la compañía inglesa, inclusive las Cemex, si mal no recuerdo, estaba en Venezuela y pues el gobierno dijo, expropiese Cemex, y las instalaciones de Cemex en Venezuela el gobierno se las quedó. Ahora, el último caso que tuvo con México es Kellogg's. Kellogg's de Venezuela dependía porque ya dependía de México, o sea, era la filial, dependía directamente de México. Pues nada, el gobierno dijo exprópiese, porque Kellogg's dijo, mira, no podemos seguir trabajando en un país donde hacer nuestra repatriación de capitales es imposible. Claro. Lo mismo ha pasado con aerolíneas, Paola. O sea, lo mismo ha pasado con aerolíneas. En Venezuela tú buscas cuáles aerolíneas vuelan y si hay 6 u 8 son muchas. ¿Por qué? Porque no pueden repatriar sus capitales. Wow. Entonces es un tema muy, muy fuerte y yo creo que la base mayor del problema económico en Venezuela viene por el control. Todos los controles son malos. Claro. Generan mercados negros. Exactamente. Ahora, Dani, a mí me han comentado varios amigos que ahorita que tocas el tema de Chávez, que él era un personaje excesivamente carismático, que lo querían mucho, sí, que confiaban mucho en él. Era como alguien muy querido, como del que se tenía unas expectativas increíbles. ¿Esto es así? Sí, indudablemente Chávez movía masas, incluso si hoy por hoy buscan un discurso de Maduro, van a darse cuenta que en medio del discurso de Maduro, si dura 45 minutos, mencionó a Chávez por lo menos 35 veces. Porque él no hace su gobierno como Nicolás Maduro, sino como, bueno, nuestro líder Hugo Chávez. Ojo, no quiero significar que el gobierno de Chávez haya sido bueno en su totalidad, ni malo en su totalidad. Siempre hay que manejar los esquemas objetivos. Lo que yo quiero significar, y por eso le digo a Pau, mil gracias por invitarme, es que no hay que creer en esos dioses que van a venir a cambiarnos la vida y que van a hacer la gloria, y menos en países como los nuestros. Tenemos mucha corrupción, la burocracia conlleva a que muchos funcionarios pues se vean ya implicados en temas de que
mira, lo podemos solucionar de otra manera. O sea, este tipo de corrupción es la que va degenerando la sociedad. De Así verdad. O sea, este es un tipo de corrupción que degenera la sociedad. Lo tenemos en Venezuela. No puedo hablar de México así. Yo lo que les digo es, hay que tener prudencia en quienes delegamos el poder, porque nosotros como ciudadanos tenemos el elemento más fundamental y es aprender a controlar y a enseñar a gobernar, porque nosotros somos más. O sea, los ciudadanos somos más. Los gobernantes son uno el presidente y 20 su tren ejecutivo. Entonces creo que tenemos que aprender a delegarles. Así es, y hasta qué punto vamos a delegarles Exacto, también, ¿no? exacto. Ok, ahora, yo he investigado también, mi Dani, que los primeros años, de hecho, pues como que todo parecía ir bien, ¿no? De hecho, hubo como un crecimiento, Sí. o ¿cómo fue los primeros Sí, años? los primeros años de Chávez yo diría que desde el año, porque también hubo digamos, como muchos episodios por parte de, digamos, a quienes se oponían al gobierno, y los primeros años no cedían, o sea, digamos, los 2 primeros años en Venezuela eran elecciones, cambiar la constitución y todo aquello. Entonces se generó un Cambio escenario... de constitución, Sí, como muchas hizo un referéndum. reformas. Hizo un referéndum, un llamado, los venezolanos dijeron que sí. Digo, los venezolanos dijeron que sí porque yo no votaba en ese momento todavía, así que no pude ser parte de ello. Pero la constitución venezolana es bien humanista, en teoría. En teoría tenemos una de las constituciones más modernas, y cuando digo así es porque, digamos que cuando se concentra el poder, ya no puedes tú manipular, porque como ciudadano, ¿cómo haces? No puedes ni siquiera decir, bueno, pero es que tengo el derecho a la vida garantizado en la Constitución. No, porque está el Estado haciendo el énfasis mayor. Yo Estado controlo, tengo los 5 poderes a mi favor y hago lo que quiera. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. Que bueno, ahí tendríamos nada más que echar como un ojito en qué nos identificamos y en qué puntos no, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues como sabemos, pues las cámaras están completamente a favor de un solo partido, que eso pues también tendríamos que tratar de hacer como una balanza a la mejor, ¿no? Porque siempre los excesos pues no son positivos, tenemos que tener siempre un equilibrio, porque como bien dice Dani, todo hombre falla, menos Dios, entonces Dios es el único que hace los milagros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, a mí me gustaría preguntarte también, mi Dani, ¿cómo es este tema de la libertad de expresión? ¿En qué momento? Yo recuerdo de chiquita ver Venezuela y era muy famoso, sobre todo porque las mujeres guapas, ¿no? Las misses siempre se llevaban el primer lugar, no me van a dejar mentir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era pues como nos identificábamos con México, dicharacheros y así. ¿En qué momento de pronto es así? No hablas, no ves, no escuchas. Sí. ¿Cómo pasa esto? Primero, bueno, empezaron a generar leyes, modificaron, digamos, la ley de comunicación e información y generaron lo que llamamos una ley mordaza. El gobierno tiene muchos controles, están obligadas las televisoras a transmitir al día campañas publicitarias propias del gobierno, que eso no es permitido en ningún lugar del mundo donde la libertad de expresión sea la bandera. No pueden obligarte, así tú seas una televisora pública o privada, a que transmitan cosas que yo como Estado quiero. O sea, no, es imposible, ya por ahí empezaron mal. ¿Ya no hay libertad? Sí, ya no hay libertad de expresión, porque cuando te dicen, mira, esto es una imposición, ya es una libertad de expresión. Luego empezaron las televisoras bueno, porque ese es otro tema, hay censura y autocensura. A ver, bueno, por temor, ¿no? Por temor. Claro. Hay periodistas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no decir esto. Exacto. Porque el día de mañana... Oye, hablo bonito de él porque pues, quiero comer. Sí, exactamente. ¿No? Eso, muy bien. Ahí, hoy día hay televisoras de carácter privado que tú escuchas digamos, su tendencia. Entonces dicen, bueno, te muestro un poco de lo que no está bien, pero te muestro todo lo que el gobierno dice que está perfecto. Entonces no hay como esa libertad, no hay... Si yo quiero decir, oye, mira, no pude comer hoy porque fui al supermercado y no había nada, pues indudablemente eso no lo van a pasar en la televisión. Claro. Tú lo vas a encontrar, o sea, todas las personas lo van a encontrar a través de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, ¿por qué? Porque esa se volvió nuestro... Como desfogue, ¿no? Exacto, es una manera de desahogarnos, es una manera donde
sí pueden controlar, porque de hecho hay personas que son perseguidas por escribir en Twitter cosas que no agradan al gobierno. ¿Es cierto que está penado con la cárcel, en algunos casos? No está, digamos, estipulado jurídicamente, decir, Ajá. bueno, Paola no puede decir esto. Ajá. No está estipulado, que ese es otro problema, no puede considerarse un delito porque no está previsto en una ley penal, Ajá. pero, te digo, el gobierno de Venezuela tiene el poder total y absoluto. Es terrible delegar el poder en su totalidad a una sola persona. Es nefasto, la verdad. Así es. No. Así no, es, o no sea, se sí, puede sí hacer. no hay libertad de expresión. No, hay yo pienso que tenemos una dictadura disfrazada de democracia. Y cuando digo disfrazada de democracia, porque en Venezuela hay elecciones a cada rato. O sea, hay Ahora, ¿qué elecciones. pasa ahí con estas elecciones? Que yo veo cómo está deplorable la situación en Venezuela y de pronto vemos que siempre las ganan el mismo partido. O sea, no sé si a alguien le suene por aquí, yo no quiero dar ejemplos. Cada quien ya le tocará hacer conciencia, ¿no? Y saber en qué sí nos estamos identificando, en qué no. Eso es chamba de cada mexicano. Pero, ¿qué pasa? O sea, es gente que paga el gobierno. Platícanos un poquito cómo es este proceso. Tan sencillo como que el Consejo Nacional Electoral, digamos, lo que es acá el INE, Ajá. Instituto Nacional Electoral, ¿no? Así es. El Consejo Nacional Electoral, CNE, en Venezuela está manejado por el mismo gobierno. O sea, cuando te das cuenta quién preside, Tibisay Lucena tiene como no sé cuántos años ya, Ajá. y no la cambian ni la van a cambiar, aun cuando ya su cargo venció, pues ella es puesta por el gobierno. Entonces, obviamente, no hay objetividad, no hay imparcialidad, no hay transparencia. No hay un equilibrio, No, indudablemente. no hay democracia. No hay democracia. En Venezuela no hay democracia. Hay una dictadura disfrazada de democracia. Ahora, ¿en qué momento es cuando se perpetúan en el poder? Mira, al morirse Chávez empezaron a haber cambios drásticos. Pues hubo que hacer unas elecciones. En esas gana Nicolás. Ajá. Yo hasta ahora podría decir, bueno, había todavía un ápice de transparencia, pero definitivamente Nicolás Maduro, y no con esto quiero justificar a Chávez porque la verdad es que yo no lo voy a justificar, pero Nicolás Maduro es comunista, se formó en Cuba y por eso lo dejaron Son todos aquí. los modelos cubanos, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Hoy por hoy en Venezuela hay unas prácticas aún peores que las del gobierno de Chávez, o sea, peores. Y la tortura se volvió moda, piensas distinto, eres político, eres de un partido político que no me agrada a mí, pues a la cárcel te vas. De hecho, está el SEBIN, que es un órgano de seguridad e inteligencia en Venezuela, que pues a los presos son torturados. Wow. Ay, Dani, la verdad es que se nos enchina la piel con estas historias. Y digo, francamente este programa lo pidió el mismo público, mira, Qué bueno, ¿no? qué bueno El que mismo lo pidió. público que está con esta autocrítica, con los ojos bien abiertitos, que quiere estar como prevenido, que sí tiene toda esa esperanza en un México nuevo, Claro. en un México mucho mejor, porque eso es lo que queremos a fin de cuentas. Y todos los que estamos en México queremos lo mejor para nuestro país, así como ustedes en su momento. Platícanos un poquito, mi Dani, ¿cómo fue el proceso en el que de pronto hemos tenido oportunidad de ver en video así grandes masas, caravanas que van huyendo prácticamente del país, pero a pie? A mí me llama la atención. Ahora, yo razono, si no me alcanza para comprar 1 kilo de jitomates, pues menos me va a alcanzar para comprar un boleto de avión. A lo mejor pudiera ser ese motivo. Sí, Platícanos. Muy interesante esta pregunta, Pau, porque cuando tú ves esa caravana de venezolanos que se van por la frontera con Colombia específicamente. Con Colombia específicamente, ¿por qué? Porque tenemos una frontera común muy amplia y además, digamos, es de muy fácil acceso. Entonces, ¿por qué el venezolano decide irse caminando? Y lo he visto yo, tengo familiares que han salido por la frontera, probablemente no se van caminando, pero tratan de reunir 100, 200 o 300 dólares para poder llegar a Perú, a Chile en otros casos, que es un poco más costoso. ¿Por qué esa manera? Porque precisamente lo que decía al principio, en Venezuela hay un control cambiario muy grotesco y obtener 100 dólares es, mira, casi imposible. Entonces hay jóvenes que empiezan a reunir, llegan hasta Colombia como primera fase
para hacer dinero en Colombia, venden café, venden algo en la calle, venden arepas, van reuniendo hasta llegar a Perú. ¿Por qué Perú? Perú lo han tomado porque tienen unas políticas, digamos, abiertas para recibir a los venezolanos que no llevan pasaporte, porque ese es otro tema. Otro tema, ¿no? Ese es otro tema, que los venezolanos no tienen pasaporte algunos, porque bueno, hay muchísima corrupción en el ente donde se emiten los pasaportes y es casi imposible. Ningún venezolano que le diga, ay, bueno, emigra a México, por ejemplo. Llegar a México para un venezolano es algo complicado por el tema del costo. Es muy complicado. Entonces, ¿por qué se van por la frontera? Porque no tienen otra opción. No tienen otra opción, los vuelos son sumamente costosos, llegar a Perú, a Chile, han de ser 700, 800 dólares por la vía aérea. Wow. Entonces, prefieren, se han implementado incluso empresas con autobuses, y entonces programan viajes. Bueno, vamos hasta Perú, entonces son hasta 6, 7 días en bus para llegar. Luego, si quieres llegar a Chile, son hasta 10 días. Inclusive están usando la frontera, Pau, con Brasil, a la parte sur de Venezuela, porque... ¿Y la respuesta de estos países vecinos ha sido positiva? ¿Hay algún apoyo? ¿Cómo los notas? Yo te digo que sinceramente el gobierno de Colombia, o sea, Colombia ha sido receptivo. La verdad es que sí, porque, pues, mira, en Cúcuta, que es la frontera más visitada, han puesto carpas. Debo decir que el trabajo del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se ha aportado con Venezuela, tanto en la frontera de Colombia como en la frontera con Brasil, de una manera increíble. O sea, les dan alojo, les dan comida, tratan de ayudarlos allí en condición de refugiados hasta que pues ellos o decidan seguir o decidan hacer vida en el lugar donde están. Perfecto. Mi Dani, ¿qué momento o como cuántos años tú recuerdas que pasaron en el que a los venezolanos les empezó a caer el 20 que algo no andaba bien? Porque el escenario que tú me estás platicando es un escenario de mucha esperanza, de mucho ánimo, de querer hacer un cambio importante, de un auge cuando empieza este cambio de gobierno, y de pronto una decadencia completa cuando ya hay reformas en la Constitución, cuando ya es una dictadura disfrazada de democracia. Pero ¿en qué momento es que a los venezolanos les empieza a caer ese 20 y qué es las medidas que empiezan a tomar? Bueno, mira, el declive económico y social viene a raíz de 2012, 2011. ¿Que estamos hablando cuántos años después? 7 años. 7 años. Okay, perfecto. ¿Qué pasa? Hugo Chávez se enferma, caen los precios del petróleo. Obviamente él no era que lo venía haciendo bien, pero por lo menos tenía el control de muchas cosas que no se improvisaba tanto. Ojo, reitero, no estoy justificando a Hugo Chávez porque no lo puedo justificar, pero el declive realmente de Venezuela viene en estos años que estoy mencionando. Caen los precios del petróleo, la enfermedad de este hombre, y queda como Venezuela a la deriva. Entonces todo el mundo opinaba, ellos entre su círculo de poder, quítate tú para ponerme yo, y entonces lo que hacían era intercalarse las caras, y pues la corrupción acabó con todo. Inclusive el saqueo multimillonario del país ha sido indescriptible, o sea, no te puedo decir, son millones y millones de dólares que están ahora retenidos en Estados Unidos por los corruptos que se iban a esconder allá. Madre mía del Señor. Mi Dani, tú me platicabas que tuviste oportunidad de ser como observadora en este proceso de las elecciones. Sí. ¿Tuviste oportunidad de checar tú que tienes esta experiencia de Venezuela y de has observado algo que sea similar, algo que dijeras si hay que poner atención a lo mejor en estos foquitos, sin pretender obviamente decir qué va a pasar, no sabemos, ¿no? Bien, respecto a las elecciones de México, me parece que el INE maneja total transparencia. El tema que se puede abordar, que es sumamente delicado y que de pronto lo hacen en muchos países, es la compra de votos. Yo creo que es el delito electoral más común. En todo el mundo. En todo el mundo. Y es más común porque pues los partidos hacen de las suyas, y sobre todo en ciudades, en lugares inhóspitos donde de pronto no llega el mayor control. Entonces pues ahí hacen de las suyas. Pero yo, como venezolana y con esa facultad que tuve de haber sido observadora internacional de las elecciones acá,
Ajá. Indudablemente se maneja una transparencia, es un sistema seguro, yo lo veo totalmente, digamos, fuerte, Ok. digamos, pero este tema de la compra de votos se escapa de las manos. Inclusive aquí hay una fiscalía electoral. Yo creo que jurídicamente la estructura no es perfecta, pero todavía hay institucionalidad en México y eso es lo que deben preservar. Exacto. La institucionalidad. Ok. Porque una vez que se pierde ya no la puedes recoger. Perfecto. Ahora, regresando al tema de los venezolanos, ¿en qué momento, tú me platicabas detrás de cámaras, es que dejamos pasar mucho tiempo, como que lo dejamos al aire, no va a pasar nada, ay, el próximo año va a mejorar el tema? Platícanos, ¿cómo fue esta Mira, experiencia? cada año decíamos, y lo digo en mi caso particular, ¿no? Decía, no, bueno, yo creo que ya el año que viene ya este gobierno se va a caer, ya. Esperábamos el Mesías que viniera a salvarnos, todo el mundo, ay, bueno, que ya vengan, ahora se dice que nos intervengan. No, en realidad nadie va a venir a salvarnos. Yo creo que tenemos que ser siempre prudentes. Mira, tomar medidas, digamos, nadie quiere vivir sometido. Y cuando el poder se concentra, no esperes una cosa distinta al sometimiento. O sea, nada como vivir en libertad, no en libertinaje, en libertad, donde la democracia sea representativa de verdad, donde tú puedas disponer, hacer y deshacer con lo tuyo a tu criterio sin transgredir la ley. Es decir, ¿qué les quiero significar con esto? Tomar prudencia, ser coherentes, no dejar el poder en manos de una sola persona o de un solo partido es un error garrafal. O sea, creo que hay que apostar a la diversidad, a la objetividad, a la apertura. O sea, ¿quieres un gobierno inclusivo? Estemos todos aquí, de este lado. Así es. Seamos PAN, PRI, todos tengamos tribuna. Todos, exacto. Todos debemos estar inmersos en un proceso, digamos, presidencial. Debe ser un gobierno inclusivo, de verdad. O sea, inclusivo que todos tenemos derecho a opinar, todos podemos participar en la elaboración o redacción de leyes, porque para eso hay, digamos, poderes. Para eso hay poderes. Y en efecto hay que usarlos. Tomar siempre previsiones, señores. O sea, es decir, no déjate, reitero, el poder no se puede concentrar en una sola persona y en un solo partido. Es lo peor que le puede pasar a un país. Ok, a ver, yo sé que muchas personas te han pedido el mismo consejo, pero ¿qué consejo le darías tú a los amigos mexicanos que de pronto, si llegáramos a ver tales foquitos rojos prendidos, que digamos, bueno, aquí yo ya no me voy a equilibrar la cosa, y como para tratar de protegernos un poco, ustedes como venezolanos, si tú pudieras tener una máquina del tiempo y regresar, ¿qué es lo que hubieras cambiado en la historia? Creo que lo primero que hubiese hecho es, pues, no apostar tanto en Venezuela, porque por ejemplo mi familia es de comerciantes, Okay. empresarios. Entonces creo que hubiese, en lugar de haber invertido tanto allí, pues poder haber ahorrado dinero en una moneda fuerte, en una moneda donde tú digas, bueno, no se me va a devaluar, no me la van a llevar, no me la van a, o sea, ahorrar, tomar previsiones a futuro. Si ven que no hay seguridad jurídica para invertir, pues no lo hagan, simplemente traten de sacar su dinero e ir impulsándose o viendo oportunidades en otros lugares. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando el tiempo pasa, ya no hay vuelta atrás. Y es mi experiencia, o sea, es mi experiencia, no es solo la mía, hay miles de venezolanos que pueden decir lo mismo. Pues por esperar y apostar y seguir diciendo, bueno, es mi país, vamos a salir adelante, vamos a salir de esto, se nos pasó el tiempo en eso y hoy por hoy ya es insostenible y pues lo que no hicimos ya no lo podemos hacer. Wow, Miguel. Pues te agradecemos muchísimo de todo corazón que estés compartiendo esta experiencia. Digo, reiteramos que no es que estemos nosotros insinuando que vayamos para allá, simplemente es que hay que observar, hay que ser críticos, hay que ver en qué sí nos identificamos, en qué no. Aprender, como dice este programa, el título en cabeza ajena, ¿no? Para que no nos suceda a nosotros también. En determinado momento saber qué es lo que hay que hacer, saber cómo aprender a equilibrar un poco más la balanza, ¿no? Y yo me gustaría agregar algo, mi Dani, muy, que retomando un poco de lo que tú mencionabas, debemos ser inclusivos.
México lo formamos los mexicanos y obviamente pues también invitados increíbles que tenemos en nuestro país que también nos suman muchísimo, pero todos vamos en el mismo barco, entonces hay que dejarnos de estas divisiones que si unos son fifís y que si otros son cháridos y que si otros... No, somos mexicanos, somos seres humanos, todos queremos un mundo mejor, todos queremos vivir mejor y bueno, nada más hay que tener estas antenitas paradas y pues tener esa conciencia, que vamos en el mismo barco, ¿no? Y entender que definitivamente nosotros como ciudadanos, y ustedes, ciudadanos mexicanos, son parte elemental del país. Un Estado está constituido por 3 elementos esenciales: territorio, población y gobierno. Para mí el elemento más importante es la población. Creo que debemos crear conciencia en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos quienes decimos a un gobernante: nos gusta esto, o nos gusta que nos trates mal, nos gusta que nos engañes. O sea, aprender a ejercer el poder ciudadano como debe ser. Así es. Así es. Mi Dani, pues te agradecemos muchísimo y pues que seas muchos años aquí en México, que sea México como siempre, hemos tenido un México lindo y querido y pues bueno, pues vamos todos a Mi Powers juntos a seguir remando, sigamos apoyando siempre las buenas causas y bueno, pues me encanta también que eres una mujer de fe, de garra, de lucha, que no se deja vencer. Así es. Y pues bueno, pues les mandamos un beso a todos. Sí. Muchísimas gracias, Paula. Vale, listo.